La auténtica historia de Nimrod. Parte 2. Continuando con esta historia, nos quedamos en el siguiente pasaje. Y Tera se apresuró y tomó el hijo de uno de sus sirvientes, cual su sirvienta le había dado a luz a él, ese John, y Tera trajo el niño al rey, y recibió valor por él. Y Yahweh estaba con Tera en este asunto, que Nimrod no causara la muerte de Abraham, y el rey tomó al niño de Tera, y con todo su poder, estrelló su cabeza contra el suelo, y él pensó que había sido Abraham. Y esto fue escondido de él, desde ese John, y fue olvidado por el rey, y fue la voluntad de Elohim, de no sufrir la muerte de Abraham. Y Tera tomó a Abraham su hijo secretamente, junto con su madre y nodriza, y los ocultó en una cueva, y él les trajo provisiones mensualmente. Y Yahweh estaba con Abraham en la cueva, y él creció, y Abraham estuvo en la cueva 10 chanim, y el rey y sus príncipes, los adivinos y sabios, pensaron que el rey había matado a Abraham. Capítulo 9. Y Harán, el hijo de Tera, el aj mayor de Abraham, tomó una esposa en esos yamim, y Harán tenía 39 chanim de edad, cuando él la tomó, y la esposa de Harán fue preñada y parió un hijo, y ella llamó su nombre, Lot. Y ella fue preñada de nuevo, y parió una hija, y llamó su nombre, Milca, y ella de nuevo fue preñada, y parió una hija, y llamó su nombre, Sarai. Y Harán fue de 42 chanim de edad, cuando Sarai fue nacida a él, cual fue el chaná 10 de la vida de Abraham, y en esos yamim, Abraham y su madre y nodriza salieron de la cueva, siendo que el rey y sus súbditos habían olvidado el asunto de Abraham. Y cuando Abraham salió de la cueva, él fue a Noa y su hijo Chem, y él permaneció con ellos, para aprender la instrucción de Yahweh y sus sendas, y ningún hombre supo dónde Abraham estaba, y Abraham sirvió a Noa y su hijo Chem por largo tiempo. Y Abraham estuvo en la casa de Noa por 39 chanim, y Abraham conoció a Yahweh desde que tenía 3 chanim, y él caminó en las sendas de Yahweh hasta el yom de su muerte, como Noa y su hijo Chem le habían enseñado. Y todos los hijos de la tierra en esos yamim grandemente transgredieron contra Yahweh, y se rebelaron contra él, y sirvieron otros Elohim, y ellos se olvidaron de Yahweh, quien los creó en la tierra. Y los habitantes de la tierra se hicieron para sí, en ese tiempo, todo hombre su Elohim, tallaron Elohim de madera y piedra, cuales no lograban hablar, ni oír, ni liberar. Y los hijos de los hombres le sirvieron, y ellos fueron sus Elohim. Y el rey y sus sirvientes, y Tera con su casa, fueron los primeros en servir Elohim de madera y piedra. Y Tera tenía 12 Elohim de gran dimensión, hechos de madera y piedra, tras los 12 meses del chaná, y él servía a cada uno mensualmente, y todos los meses Tera traía su ofrenda de comida y su ofrenda de libación a su Elohim, y así hizo Tera todos los yamim. Y todos en esa generación fueron perversos a la vista de Yahweh, y así cada uno se hizo su Elohim, pero ellos abandonaron a Yahweh, quien los había creado. Y no fue encontrado un hombre en esos yamim, en toda la tierra, que conociese a Yahweh, excepto Noa y su casa, y todos aquellos que estaban bajo su consejo, conocían a Yahweh en aquellos yamim. Y Abraham, el hijo de Tera, estaba creciendo grandemente en esos yamim, en la casa de Noa, y ningún hombre lo sabía, y Yahweh estaba con él. Y Yahweh le entregó a Abraham un corazón entendido, y él sabía que todas las obras de esa generación fueron presunciones, y todos sus Elohim fueron vacíos y no servían para nada. Y Abraham vio el sol brillando sobre la tierra, y Abraham se habló así: ciertamente este sol que brilla sobre la tierra es Elohim, y a él yo serviré. Y Abraham sirvió al sol en esos yamim, y le rogaba a él, y cuando venía la noche, el sol se ponía como de costumbre, y Abraham se habló así: ciertamente, este no puede ser Elohim. Y Abraham aún continuaba hablando con sí mismo: ¿quién es el que hizo los cielos y la tierra? ¿Quién creó sobre la tierra? ¿Dónde está él? Y la noche oscureció sobre él, y él levantó sus ojos hacia el oeste, norte, sur y este, y él vio que el sol se desvaneció de la tierra, y el yom se hizo oscuro. Y Abraham
vio las estrellas y la luna delante de él, y él habló: ciertamente este debe ser Elohim, quien creó la tierra completa, como también al hombre, y he aquí, esos, sus siervos, son Elohim alrededor de él, y Abraham sirvió a la luna, y rogó a ella toda esa noche. Y en la mañana cuando estaba claro, y el sol brillaba sobre la tierra como de costumbre, Abraham vio todas las cosas que Yahweh Elohim había hecho sobre la tierra. Y Abraham se habló así: ciertamente esos no son Elohim que hicieron la tierra y a todas las personas, sino que ellos son siervos de Elohim. Y Abraham permaneció en la casa de Noa, y allí conoció a Yahweh y sus sendas, y sirvió a Yahweh todos los yamim de su vida. Y toda esa generación se olvidó de Yahweh, y sirvieron otros Elohim, de madera y piedra, y se rebelaron todos sus yamim. Y el rey Nimrod reinaba con seguridad, y toda la tierra estaba bajo su control, y toda la tierra fue una lengua y palabras de unión. Y todos los príncipes de Nimrod, y sus grandes hombres, tomaron consejo juntos. Put, Mitzrayim, Cush, y Kenaán con sus familias, y ellos se dijeron el uno al otro: vengan, vamos a edificarnos una gran ciudad, y en ella una torre fuerte, y su cúspide alcanzando el cielo, y haremos nombre para nosotros, para que reinemos sobre toda la tierra, para que el mal de nuestros enemigos cese de nosotros, y reinemos poderosamente sobre ellos, y para no ser dispersos sobre la tierra, por causa de sus guerras. Y todos ellos fueron delante del rey, y ellos dijeron al rey esas palabras, y el rey estuvo de acuerdo con ellos en este asunto, y él así hizo. Y todas las familias se reunieron, consistiendo en 600,000 hombres, y ellos fueron a buscar un pedazo extenso de tierra, para edificar la ciudad y la torre, y buscaron en toda la tierra, y no encontraron ninguna como un valle al este de la tierra de Chinar, alrededor de la caminata de 2 yamim, y ellos fueron allí, y allí vivieron. Y ellos comenzaron a hacer ladrillos, y a encender fuegos, para edificar la ciudad y su torre, que ellos se imaginaban completa. Y la edificación de la torre fue para ellos una transgresión y un pecado, y ellos comenzaron a edificarla, y mientras edificaban contra Yahweh, Elohim del cielo, ellos se imaginaron en sus corazones hacer la guerra contra él y ascender al cielo. Y toda esa gente y todas las familias se dividieron en 3 partes. La primera parte habló: nosotros ascenderemos al cielo y pelearemos contra él. La segunda habló: nosotros ascenderemos al cielo y colocaremos nuestros propios Elohim allí y los serviremos. Y la tercera habló: nosotros ascenderemos al cielo y lo golpearemos a él hacia abajo con arcos y flechas. Y Elohim conocía todas sus obras y todas sus inclinaciones malignas, y él vio la ciudad y la torre, cual ellos estaban edificando. Y cuando ellos estaban edificando, ellos edificaron para sí una gran ciudad y una torre muy fuerte y alta, y por causa de su altura, el mortero y ladrillos no llegaron a los edificadores en su escalada a ello, hasta que aquellos que subieron habían completado un chaná completo, y después de eso, ellos alcanzaron a los edificadores, y les dieron el mortero y los ladrillos, y así fue hecho habitualmente. Y he aquí, unos subían, y otros bajaban todo el yom, y si un ladrillo caía de sus yadayim y se rompía, todos lloraban sobre eso, y si un hombre caía y moría, nadie lo miraba a él. Y Yahweh conocía sus inclinaciones, y llegó a suceder que cuando ellos estaban edificando, tiraban flechas hacia el cielo, y todas las flechas caían sobre ellos llenas de sangre, y cuando ellos las vieron, dijeron uno al otro: ciertamente hemos matado a todos aquellos que están en el cielo. Porque esto fue de Yahweh, para hacerlos cerrar, y para destruirlos de la faz de la tierra. Y ellos edificaron la torre y la ciudad, y ellos hicieron esto habitualmente hasta que muchos yamim y chanim transcurrieron. Y Elohim habló a 70 malajim, que se paraban primeros delante de él, a aquellos que estaban cerca de él, diciendo: vengan, vamos a descender y confundir sus lenguas, que un hombre no entienda la lengua de su vecino, y así hicieron a ellos. Y desde el siguiente yom, ellos se olvidaron cada hombre la lengua de su vecino, y ellos no conseguían entender para hablar en una lengua,
y cuando el edificador tomaba de las yadayim de su vecino, cal o piedra, cual él no había ordenado, el edificador la tiraba fuera, y la echaba encima de su vecino, y él moría. Y ellos hicieron así por muchos chanim, y ellos mataron a muchos de esta forma. Y Yahweh golpeó las 3 divisiones que estaban allí, y él los castigó de acuerdo a sus obras y sus diseños. Aquellos que dijeron, nosotros ascenderemos al cielo y serviremos a nuestros Elohim, se convirtieron como monos y elefantes. Aquellos que dijeron, nosotros asaltaremos los cielos con flechas, Yahweh los mató, un hombre a través de la yad de su vecino. Y la tercera división de aquellos que dijeron, nosotros ascenderemos al cielo y pelearemos contra él, Yahweh los dispersó por la tierra. Y aquellos que quedaron entre ellos, cuando ellos vieron y entendieron el mal que venía sobre ellos, ellos abandonaron la edificación, y ellos también fueron dispersados por la faz de toda la tierra. Y ellos cesaron de edificar la ciudad y la tierra, por lo tanto, él llamó ese lugar Babel, porque allí Yahweh había confundido la lengua de toda la tierra, y he aquí estaba al este de la tierra de Shinar. Y en cuanto a la torre que los hijos de los hombres edificaron, la tierra abrió su boca, y se tragó una tercera parte de ella, y fuego también vino del cielo, y quemó otro tercio, y el otro tercio fue dejado hasta este yom, y su circunferencia es de una caminata de 3 yamim. Y muchos de los hijos de hombres murieron en esa torre, un pueblo sin número. Capítulo 11. Nimrod se aparta más de Yahweh, y Abraham se queda con Noa. Y Nimrod, hijo de Cush, aún estaba en la tierra de Shinar, y él reinaba sobre ella, y vivía allí, y él edificó ciudades en la tierra de Shinar. Y este es el nombre de las 4 ciudades que él edificó, y él llamó sus nombres como las ocurrencias que le sucedieron a ellos en la edificación de la torre. Y él llamó a la primera Babel, diciendo, porque Yahweh allí ha confundido la lengua de toda la tierra. Y el nombre de la segunda él llamó Erech, porque desde allí Elohim los dispersó. Y la tercera él llamó Akkad, diciendo que hubo una gran batalla en ese lugar. Y la cuarta él llamó Calne, porque sus príncipes y hombres poderosos fueron consumidos allí, y ellos irritaron a Yahweh, ellos se rebelaron y transgredieron contra él. Y cuando Nimrod había edificado esas ciudades en la tierra de Shinar, él puso en ella el remanente de su pueblo, sus príncipes y hombres poderosos que quedaban en el reino. Y Nimrod vivía en Babel, y él allí renovó su reino sobre el resto de sus súbditos, y él reinó en seguridad, y los súbditos y príncipes de Nimrod llamaron su nombre Amrafel, diciendo que en la torre sus príncipes y hombres cayeron por sus influencias. A pesar de esto, Nimrod no regresó a Yahweh, y él continuó en perversidad y enseñando perversidad a los hijos de los hombres, y Mardón su hijo fue más malo que su padre, y continuó aumentando a las abominaciones de su padre. Y él causó a los hijos de los hombres pecar, por lo tanto es dicho, del perverso sale perversidad. Y en ese tiempo hubo guerra entre las familias de los hijos de Ham, mientras ellos vivían en las ciudades que ellos habían edificado. Y Kedar-Laomer, rey de Elam, se fue lejos de las familias de los hijos de Ham, y él peleó con ellos, y él los subyugó, y él fue a las 5 ciudades de la planicie, y peleó contra ellos, y él las subyugó, y ellos estaban bajo su control. Y ellos le sirvieron 12 chanim, y le dieron un impuesto al chaná. Y en ese tiempo murió Nahor, hijo de Serug, en el chaná 49 de la vida de Abraham, hijo de Tera. Y en el chaná 50 de la vida de Abraham, hijo de Tera, Abraham salió de la casa de Noa, y fue a la casa de su padre. Y Abraham conocía a Yahweh, y él caminaba en sus sendas e instrucciones, y Yahweh Elohim estaba con él. Y Tera su padre fue en esos yamim todavía el capitán del ejército del rey Nimrod, y aún él seguía a Elohim desconocidos. Y Abraham vino a la casa de su padre, y vio 12 Elohim parados allí en sus templos, y la ira de Abraham fue agitada, cuando él vio esas imágenes en la casa de su padre. Y Abraham habló: como vive Yahweh, estas imágenes no permanecerán en la casa de mi padre, así Yahweh, quien me creó, me haga a mí,
si en el tiempo de 3 yamín, yo no las quiebro todas. Y Abram salió de ellas, y su ira quemaba dentro de él. Y Abram se apresuró y fue de la cámara hacia el patio exterior de su padre, y él encontró a su padre, sentado en el patio, y todos sus sirvientes con él, y Abram vino y se sentó delante de él. Y Abram preguntó a su padre, diciendo: Padre, dime dónde está el Elohim que creó la tierra, y todos los hijos de los hombres sobre la tierra, y quién nos creó a ti y a mí. Y Tera contestó a su hijo Abram, y habló: He aquí, esos que nos crearon a nosotros, están todos con nosotros en la casa.